Muy bien, vamos a hablar sobre los métodos para poder conseguir información. Y habíamos dicho de que poder conseguir información es bastante importante para poder hacer algunas evaluaciones, poder entender el comportamiento que tiene una población con el objetivo de poder formular posibles soluciones, eh, proyectar más que todo una demanda o una necesidad, de tal forma que los proyectos que se diseñen para satisfacer esas demandas puedan ser suficientes. Entonces, la idea es conseguir información. Una forma para poder conseguir la información podría ser hacer interpretaciones empíricas, es decir, hacer suposiciones, ¿sí? Suposiciones, pero esas suposiciones nos pueden dar información que no es exacta. Y si manejamos información que no es exacta, no vamos a poder conseguir lo que estamos buscando. Así que es necesario recurrir a algunos métodos para conseguir información que nos pueden dar resultados lo más exactos posible. Entonces, teniendo toda esta información, podemos sacar conclusiones, diseñar proyectos y cualquier otra cosa que sea de utilidad. Eh, Vamos a ver algunos métodos que son antiguos, que se han estado utilizando para conseguir información. Uno es lo que es la entrevista domiciliaria. Eso significa que directamente se aborda a uno de los miembros de la familia y se pide que explique más o menos cuál es el itinerario que realiza en cuanto al uso de transporte. Esto puede ser bastante complicado, no es sencillo, requiere mucho trabajo y tiempo, pero últimamente con la tecnología se puede hacer esta situación mucho más sencilla. Ahora mediante las redes sociales, por ejemplo, han debido ustedes trabajar o llenar alguna vez el Google Formularios. Fácilmente se puede enviar encuestas, las personas los resuelven con toda facilidad y estas motores de procesamiento de datos van coleccionando la información de estas encuestas y nos pueden mostrar resultados. Entonces, con esos resultados podemos hacer análisis o podemos sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, una entrevista domiciliaria en este caso podría ser cuál es el mayor uso o cuál es la mayor modalidad de transporte que tiene una persona o una familia, porque cada miembro de la familia, cada individuo, tiene diferentes tareas, diferentes ocupaciones y puede utilizar diferentes modalidades de transporte para atender sus deberes o ciertas responsabilidades que tenga. Si hablamos de algunas opciones, podrían ser un automóvil particular, podría ser un micro, un taxi, otra modalidad, un tren metropolitano, un teleférico o cualquier cosa que haya disponible. Entonces, uno ya sabe qué tipo de modalidades pueden ser más ventajosas que otras. Entonces, la idea es escoger los medios que pueden ser más útiles y ventajosos para lograr un fin o una actividad. La idea es de que escogiendo bien los métodos o las modalidades de transporte, se obtiene rapidez y posiblemente economía y los objetivos que las personas tengan pueden ser completos. Así que es bueno tomar en cuenta este asunto del servicio de transporte. Muy bien. A ver, veamos más. A ver.
Otra forma son los cordones y estaciones de recuento. Estas cordones o estaciones se refiere a que se forman como puntos de observación donde observadores toman registros de diferentes sucesos, pueden tomar registros de diferentes cosas que se tienen que observar. Por ejemplo, un punto de observación podría ser una terminal donde se cuenta cuántos buses, cuántos trufis o cuántos vehículos de diferente modalidad, por ejemplo, hacen viajes a La Paz. Cuántos movilidades y de diferentes modalidades hacen viajes a Oruro. Podría incluso registrarse cuáles son los horarios y los días donde más eh, demanda tiene este servicio. Entonces, teniendo esa información de unos cuantos meses, gracias a un punto de observación, se pueden sacar datos, se pueden elaborar tablas que pueden ayudarnos a entender cuál es la tendencia del uso de transporte que se tiene en el medio. Entonces, la idea es empezar a controlar, a registrar. No solamente pueden ser estos elementos de concentración como terminales, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, de autobuses y demás, sino que podrían ser calles, puentes o carreteras principales donde hay mucha afluencia de transporte. Una buena idea, por ejemplo, podría ser contar cuántos vehículos de transporte pesado pasan por una carretera, ¿sí? Que, por decir, entra a la ciudad. Los vehículos pesados, por lo general, pueden ocasionar congestionamiento y hacen que el tráfico sea más lento. Entonces, si es mucha la cantidad, y los datos lo muestran, se podría tomar, por decir, un plan B y hacer de que estas rutas puedan ir por otro lado. Crear rutas específicas para este tipo de transporte y de esa forma poder conseguir aliviar el tráfico vehicular. Entonces, los cordones y las estaciones de recuento son estos puntos, ¿no?, de observación que sirven para tomar información, ¿sí? La idea es tener la información más precisa posible. Bien, a ver, vamos a ver más adelante. Ahora, ya veamos un poco acerca de qué hacer con la información. Vamos a hablar sobre este tema de la proyección de la demanda futura. Esto ya tiene que ver con el análisis de la información que podamos conseguir mediante las encuestas y mediante los puntos de observación. Cuando hablamos acerca de proyección, estamos hablando de algo futuro. Por decir, cada minuto se suman 2 puntos, ¿sí? Esa es una progresión. Entonces, si cada minuto se suman 2 puntos, ¿cuántos puntos habría cada 10 minutos? Aproximadamente 20, ¿sí? 20 puntos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He hecho una proyección. Entonces, las proyecciones son como extrapolaciones que se hacen, no interpolaciones, para poder predecir datos en un futuro, ¿sí? Y esto es importante, porque las poblaciones tienen una población actual. Ahora, por ejemplo, Cochabamba tiene una población actual, pero de aquí a un año, 2, 5 o más años, esa población ya habrá quedado para atrás. El número de habitantes ha sido incrementado. Entonces, si queremos saber cuánto exactamente o muy aproximadamente de habitantes va a haber en el futuro, podríamos recurrir a la proyección. Y esa proyección nos puede decir, por decirlo así, cuántos habitantes va a haber de aquí a 10, 15 o 20 años. Para eso realizamos la
proyección. Generalmente, para el caso de proyectos, se hace o realiza una proyección de hasta 20 años. O sea que se quiere saber qué es lo que va a pasar o la cantidad de personas o cómo va a ser la demanda o la necesidad de transporte de aquí a 20 años. Pero para poder tener un valor muy aproximado, es necesario que tengamos información actual bastante certera. Con eso se puede hacer la proyección futura. ¿Por qué 20 años? Porque desde el momento que nace la idea para elaborar un proyecto hasta que termina su construcción y uso, por lo menos podrían pasar entre 5 a 10 años, a lo mucho. Entonces, si el proyecto está terminado a los 10 años, todavía hay otros 10 años que puede ser útil, porque se ha diseñado para una proyección de usuarios y de utilidad de 20 años. O sea que se proyecta la demanda y la capacidad de cómo va a ser de aquí a 20 años. Y para esa situación que no existe en la actualidad, se diseña una obra que puede satisfacer la demanda futura de 20 años más adelante. Entonces, ese es el término o la cantidad de años que por lo general se diseñan las obras para que puedan ser útiles durante 20 años finalizada su construcción. Bien, hay algunos métodos, ¿sí?, que se los va a ver, pero veamos los factores simples del crecimiento. ¿Qué es lo que da lugar al crecimiento de la población? Por lo general, una población empieza a crecer muchas veces cuando hay movimiento económico. Mientras haya movimiento económico, una población empieza a crecer y florecer. Algunos que quizás viven en el Valle Alto o han vivido en el Valle Alto o en el Valle Bajo, deben conocer algunas poblaciones que son lejanas, se llaman cantones. Entonces la gente de esos lugares tiende a dispersarse. No hay esas personas, ¿sí? Se empiezan a dispersar y solamente se concentran en los lugares donde existe una mayor cantidad de personas. Ahí es donde la población y el pueblo va creciendo, va incrementándose. Pero las personas que viven en esos cantones eh, quizás tienden a venirse a los pueblos y esos se van vaciando. Y muchas veces pasa eso porque no hay movimiento económico. Entonces, un factor para que las personas puedan crecer en número es el movimiento económico. Cuando hay industria, cuando hay comercio, hay movimiento económico. Cuando hay transporte, también hay movimiento económico. El transporte se genera no porque las personas sencillamente quieren transportarse, sino que cuando hay industria, cuando hay negocio, hay materia prima, hay intereses en el pueblo, eso da lugar a que se genere transporte. Y eso contribuye, no es que origina, sino que contribuye al crecimiento económico. Entonces, el movimiento económico y las cosas buenas que puede ofrecer una población son los principales puntos para su crecimiento. Aquí hay algunas tablas que son el resultado de la investigación. Fíjense, esto se ha hecho para una ciudad donde está en Estados Unidos, San Luis, Missouri. Fíjense, se han hecho las encuestas, se han hecho las observaciones. Aquí están los años y aquí está el porcentaje de aumento. Fíjense, la ciudad ha ido aumentando y otras ciudades también han ido aumentando. Entonces, aquí hay un periodo donde ha ocurrido la Segunda Guerra Mundial, ha habido un bajón, pero luego de eso, pues ha ido aumentando la población, la cantidad de vehículos. Entonces, si la cantidad de vehículos ha ido aumentando, hace falta la necesidad de uso de suelo
para que pueda, lo que existe ahora y lo que se va a construir, pueda satisfacer el aumento de vehículos. Fíjense, los vehículos se han incrementado hasta en un 100%. Entonces, eso significa que se tiene que trabajar en obras que sirvan para aliviar el tráfico vehicular. La población también ha ido creciendo paulatinamente, según este gráfico, y si hay más población, entonces hay más necesidad de transporte. Ese es un hecho. Y aquí está tránsito promedio anual, lo que hace el consumo de combustible, y es información que nos puede servir y es importante. El factor de crecimiento es la actividad futura dividido entre la actividad presente. Entonces sale un valor, fíjense, se puede hacer con respecto a la población, al número de propietarios y al combustible, y la multiplicación de estas tres cosas nos da el factor de crecimiento general. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto de gasolina se va a utilizar de aquí en el futuro, lo que hago, por ejemplo, aquí habla de los viajes, pero si fuera gasolina, la cantidad de gasolina multiplicado por este factor de crecimiento me dice cuánto podría ser la gasolina futura que se va a necesitar. Aquí se hace un ejemplo sobre la demanda actual de viajes. La demanda actual de viajes es de 16,000 viajes por día. Y si quiero saber una demanda futura para cierto tiempo, lo multiplico esa demanda por el factor general de crecimiento y tengo la cantidad de viajes futuro para el tiempo de años que se ha planificado. Entonces, las proyecciones son importantes, pues nos permiten conocer el comportamiento futuro que tendrá una población. Bien, veamos más. Aquí nos habla acerca de la regresión y el análisis de la información. Se lo hace de forma estadística y los resultados siempre se presentan en tablas. Entonces, cuando se ven en tablas y en gráficos, es fácil poder evaluarlos. Entonces, aquí se ve un crecimiento, un ligero bajón, pero todo ha sido un crecimiento. A veces se puede ajustar una curva y identificarla como una recta. Si ustedes se fijan bien, esta es la ecuación de una recta que representa a una de estas curvas. Se ha ajustado una recta a estas curvas y en base a esta ecuación puedo conocer cosas, puedo extrapolar como puedo interpolar, ¿no? Así que esa información nos sirve bastante para poder analizar y generar datos. Hablemos de los modelos del uso de suelo, ¿sí? Muchas veces, cómo se utiliza el uso de suelo depende de las experiencias que han tenido otros países más desarrollados. Tenemos países como México, Estados Unidos, Japón y demás, donde tienen un hacinamiento terrible. Ya están llenas las personas de automóviles, porque casi todos tienen un automóvil, y las calles y las vías están congestionadas. Entonces, estas personas han empezado a elaborarles planes y políticas para utilizar mejor el suelo y dar cobertura no solo a los vehículos, sino a todas las modalidades de transporte que existen. Entonces, estos modelos de uso de suelo son ejemplos de otros países o experiencias que han tenido otros que nos pueden servir a nosotros como ejemplo o modelo. Así que es importante ver lo que hacen otros. Por ejemplo, aquí hay un estudio de transporte del área de Chicago, Estados Unidos. Y fíjense, la información se ha elaborado de tal forma de que se pueden sacar conclusiones.
creo que había aquí un dibujo, que les había mostrado la anterior clase. Fíjense, este es de San Francisco, California, pero de Chicago es algo parecido. Esto nos permite conocer cuál es la frecuencia e intensidad que las personas tienen en sus viajes, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a ver a partir de la siguiente clase el asunto del plan maestro. ¿Dónde está? Plan de uso de suelo para la región urbana de Cochabamba. ¿Cómo se piensa utilizar el suelo para Cochabamba? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Bien, jóvenes. Ahora veamos acá un ejemplo de cómo resuelven sus problemas los países que se encuentran totalmente hacinados de personas. A ver, vamos a ver. Más de la mitad de la población vive en ciudades y muchos más acabaremos mudándonos a una. Para el año 2050, 2/3 del planeta